Título para la prédica del día de hoy. En ese cuerpo. Y estamos allí en Romanos 8. Y lo último que habíamos visto era desde los versículos finales del capítulo 7 hasta los 3 y medio primeros del capítulo 8. Porque decía allí que un pecador, decía Pablo, desgraciado de mí, miserable de mi vida. Eso es un pecado. Es alguien desgraciado, alguien que siente mucha vergüenza, que quiere esconderse, que no se halla, pero también dice que la esperanza y la respuesta está en Jesucristo. Y vimos que Jesucristo nos dio lo que la ley no nos podía dar. Y Jesucristo nos dio al Espíritu Santo. Y que cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, pues nuestra vida cambia, porque ya no es un montón de normas y leyes para cumplir, sino guiados por una persona, enseñados por una persona, dirigidos por una persona, que es el Espíritu Santo de Dios, y que solo lo podía dar Jesús, nadie más, cosa que la ley no podía hacer. Pero la ley vino para tres cosas fundamentalmente: para enseñarnos lo que era el pecado, pero la ley no salva. Entonces Jesús hizo tres cosas que la ley no hace. Primero, nos dio salvación, cosa que la ley, la sola letra no lo hace. Tenía que hacerlo una persona. Segundo, nos dio al Espíritu Santo, nos lo regaló, está dentro de nosotros, cosa que la ley tampoco puede hacer. Y tercero, nos dio testimonio, estilo de vida, cómo poder lograrlo en este cuerpo, así como Él lo logró en un cuerpo humano. Dicho de otra forma, si yo pude hacerlo teniendo un cuerpo humano, ustedes también. O sea que nos dio ejemplo. Tres cosas: la salvación, al Espíritu Santo para poder lograrlo. ¿Lograr qué? Que en este cuerpo seamos de buen testimonio. Esas tres cosas. Entonces vamos a ver versículos 3 y 4 y vamos a profundizarlos. Dice, voy a leerlo primero completo y después vamos a desglosar, a escudriñar la palabra, despacito. Solo 2 versículos. Así que Dios, ¿para quién? Papito Dios, hizo lo que la ley no podía hacer, que tampoco podía hacer la ley. Él envió a su propio hijo en un cuerpo. La ley no podía enviar a nadie, la ley es letras. En cambio, Papito Dios es una persona. ¿Y él envió a quién? A su propio hijo, pero no lo envió en espíritu. Cuando Jesús estaba en el cielo con Papito Dios, era espíritu. El Padre, por ejemplo, Papito Dios es espíritu. El Padre nunca ha estado encarnado, es decir, no ha estado en un cuerpo, ni el Espíritu Santo. El Hijo, Jesucristo, sí tomó un cuerpo. Y entonces empieza aquí, en un cuerpo. ¿Por qué en un cuerpo? Ahí dice, como el que nosotros los pecadores tenemos, igualito al de nosotros. Él era un judío igual que el resto de israelitas. Dicen la palabra que no había belleza en él, no había atractivo alguno en él. O sea, ese que lo ponen ojiverde, mono, con barba, no, ese no fue el cuerpo de Jesús. Él era común y corriente, como los israelitas que usted ve, ahí medio trigueños, así, con nariz aguileña, así, que no había atractivo. Eso dice la palabra en Isaías 53, en un cuerpo, como el que nosotros tenemos. Y en ese cuerpo, y de ahí sale el título de la prédica, en ese cuerpo mediante la entrega de su hijo. O sea, que tenía que haber un cuerpo
de un ser humano que nunca hubiera pecado como él y que fuera ofrecido, porque como nunca pecó, hubiera sido ofrecido ese cuerpo como sacrificio por nuestros pecados. Solo podía hacerlo él, porque fue el único humano en ese cuerpo que nunca pecó hasta los 30 años, 33 que vivió en ese cuerpo, nunca pecó y tenía que ser sacrificado, llevado a la obra redentora en la cruz, morir en la cruz, pero también resucitar. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, con todo esto, el cuerpo, Jesús como no pecador y Jesús como sacrificio, esas tres cosas, Dios declaró el fin del dominio. O sea que el pecado tenía dominio sobre los cuerpos humanos, sí, pero Dios los declaró que se acabó, el fin del dominio. Ya no hay más dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y aquí esto es la parte clave que usted debe tener, él ya no lo domina, porque pasó todo esto. Su Hijo, el de Dios, en un cuerpo que nunca pecó, se sacrificó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ya el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Y eso lo hizo, versículo 4, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Porque la ley exigía que se cumplieran todos los mandatos, todos los mandatos de la ley, que en total eran como 613 mandatos. Todos se tenían que cumplir y los cumplió Jesús. Se cumpliera totalmente la ley. Él la cumplió en un cuerpo humano para demostrarnos que sí se puede. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos es al Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a desglosar esto, porque esto es clave que usted lo tenga claro. Entonces, Jesús nació de una mujer, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Alguien que me María, ayude para que quede aquí eso, María. Y por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Muy bien. O sea que Jesús cuando nació, María lo sacó de su vientre y lo tuvo en sus manos. Él era humano, ¿cierto? Porque fue un bebé que estuvo en el vientre de María y nació. Ahora, tomó cuerpo, ahí tomó cuerpo, como los humanos, y nació como los humanos. Y duró 9 meses en la barriguita de María y nació. Pregunta, a diferencia de nosotros, ¿él nació con el Espíritu Santo, sí o no? Cuando nació, él tenía el Espíritu Santo en su cuerpo ya. no señor. Creo, Ah, no. Ahí dice, Sí, sí, versículo 3. Así que él Dios era divinidad, hizo lo él que era la... divinidad. claro que sí, claro que Él, sí. él envió a su propio Hijo en un cuerpo. Y acabo de decir que Jesús en el cielo, ¿qué era? Espíritu. Espíritu, Espíritu. O sea, que sí lo tenía. ¿Que tomó qué? Cuerpo. O sea, cuerpo. que cuando nace Jesús en ese cuerpo, nace con el Espíritu Santo, nace sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de Jesús como humano en ese cuerpo. Lo que no tiene es la llenura del Espíritu Santo, que es distinto. ¿Qué hacía Jesús para llenarse todos los días del Espíritu Santo? Llenar. Es como decir cuando usted tiene un carro, usted lo compra y tiene el tanque de gasolina. Ese tanque es el Espíritu Santo, pero es que al tanque, para que funcione el carro, ¿qué hay que echarle? Gasolina. Pues, Hay que llenarlo con gasolina. Y eso funciona un periodo de tiempo, hasta que se le acaba la gasolina. Lo mismo pasa con otro. Lo mismo pasaba con Jesús. Ya tenía el tanque. Nació con el tanque, nació con el Espíritu Santo, pero había que llenarlo todos los días.
¿Y él cómo lo llenaba? ¿Cómo nos enseñó Jesús a llenar ese tanque, el Espíritu Santo? Con la Orando. oración. Con la oración. Entonces él lo primero que hacía de madrugada era orar. Entonces usted aquí va aprendiendo. Ese cuerpo él lo llenaba todos los días ¿de qué? De palabra, de oración de Dios, de la palabra. Oraba la palabra con el Padre y lo llenaba. Entonces el Espíritu Santo se activaba en él, estaba lleno en él. Y después de que oraba, el Espíritu Santo lo guiaba. ¿Se acuerda que ya dice en capítulo 4 de Lucas y en capítulo 4 de Mateo? Dice que ¿quién llevó a Jesús al desierto? El ¿Quién lo llevó? Espíritu Santo. Ah, El el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces él lo guía, lo conduce, le digo, por aquí. Y él dijo, listo, para donde usted me lleve, porque él se llenaba a diario. Antes de ir a ese desierto, el primero oró y se llenaba. Aquí te está hablando Dios. Ahora, vamos con nosotros. Tenemos un cuerpo, nacimos también de una mujer, pero a diferencia de Jesús, cuando nosotros nacimos bebés, nacimos con el Espíritu Santo. No. No, el único que lo hizo eso fue Jesús y él lo Amén. llenaba. Muy bien. Cuando nosotros entonces tenemos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, así como Jesús lo tuvo. Cuando el creyente lo tiene. ¿Cuándo qué? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es correcto. Cuando yo hago la oración de fe, creyendo, lo recibo como Señor. Y entonces, ¿qué entra en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí ya tenemos el mismo tanque con el que Jesús nació. El mismo, tenemos el tanque. Pero ese tanque, al igual que ese tanque que tenemos cuando nacemos en Cristo, cuando nos sella con el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? ¿Llenarlo o no llenarlo? Sí, cada día. Claro, nos toca llenarlo cada día, por eso están los TDDs, tiempo diario, hay que llenarlo con la palabra, para dejarnos guiar durante el día por ese Espíritu Santo. ¿Listo? Usted también lo llena. Por eso es clave lo del cuerpo. ¿Y lo llena qué? Pues para no caer en tentación y no seguir nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa va a estar todo el día ahí molestando, tratando de sacarnos, de llevarnos. Entonces no hacemos sino lo que dice al final, seguimos al espíritu que está en nosotros. Pero para seguir ese espíritu usted tiene que haberse tanqueado primero todos los días. Por eso hay que hacerlo de madrugada. Por eso es que usted no llega a orar por la noche. No, es que no tengo tiempo, voy de afán por la noche. Yo le oro todas las noches al Señor, pastor. No, pues que usted ya está cansado. ¿Ya de qué le sirve? Si la gracia es hacerlo antes de que usted salga a enfrentarse al mundo, antes de salir a la calle. Esa es la gracia, hacerlo. Es para eso que usted se llena. Es como si usted me diera, pastor, llené el tanque, apenas llegué a la casa, pasé por la bomba y lo llené. ¿Y para qué lo llenó? Ha debido llenarlo antes de salir. ¿Qué tal se quede sin gasolina a mitad de camino durante el día? ¿Cómo hace? Empujar. Usted la llena antes de salir a hacer sus vueltas. Pues lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lo llena, declara el fin del pecado que tiene sobre usted. Ya no hay pecado. Perdón, y lo llena cada día. Entonces, para que usted entienda mejor esto que estamos hablando, esto que estamos viendo aquí en capítulo 8, versículos 3 y 4, ¿sabía usted qué es la oración clave que nos dio Jesús? Sus discípulos le preguntaron allá en Mateo 6, en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. Y él les dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? ¿Dónde aparece eso aquí? Ahí en el versículo 3 dice, Él envió a su propio Hijo. ¿Desde dónde lo envió? Padre nuestro que estás en dónde? El cielo, desde el Bueno, cielo. desde el cielo, envió a su propio Hijo. Ahí está el Padre, ¿cierto? ¿Quién? Padre nuestro. Su nombre es santo. Envió a su propio Hijo. Muy bien. Fíjese, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de él? Enviar a su Hijo. ¿En dónde? En un cuerpo.
Venga a nosotros tu reino. O sea que el reino, ¿quién es? Jesús. Ya vino. Jesús. Lucas 16:16 lo dice. Y el reino de Dios vino a nosotros cuando se acabó la ley y los profetas. Y lo tienen enfrente suyo, dijo Jesús. El reino de Dios soy yo. Lucas 16:16 lo aclara bien. Entonces vengan a nosotros tu reino. Ya vino. ¿Quién? Jesús. ¿En qué vino? En un cuerpo. Hágase tu voluntad en el cielo. La voluntad en el cielo cuando estaba el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo en la tierra. En la tierra, ¿cuál fue la voluntad del Padre? Que su propio Hijo tomara un cuerpo. ¿Es correcto? Asimismo en la tierra. Y ese Hijo tomó un cuerpo aquí en la tierra. Danos a nosotros el pan de cada día. Ese pan de cada día acabamos de decirlo. La Usted oración. tiene que llenar el tanque. Danos a nosotros el pan de cada día. Ese pan de cada día es la oración, el tiempo diario con Dios. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, esa naturaleza pecaminosa, ese pensamiento que me induce a veces como a mirar, a pensar en lo malo. Perdona nuestras ofensas. Entonces, danos el pan de cada día, llena el tanque. ¿Con qué? Con su palabra, el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ese pan, así como lo hacía Jesús, usted lo llena. Perdona nuestra ofensa. Ahí está claro. Perdona esa naturaleza. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús se entregó por quien aquí dice, como sacrificio por nuestros pecados. Perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es un sacrificio que usted tiene que hacer por los demás. Así como usted ha sido perdonado por Dios, usted debe perdonar a los demás, porque fueron perdonados sus pecados. Usted también perdone. Ahí también está en el perdón. No nos dejes caer en tentación. ¿Cuál es la tentación? Ahí dice, nuestra naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre que le quiere salir a flote, esa vieja persona que le quiere salir a flote. No nos dejes caer en tentación, Señor. ¿Por qué? Y líbranos de todo mal. ¿Por qué? Porque seguimos al Espíritu Santo. Y aquí está la oración clave del creyente. Y cuando usted entiende estos dos versículos y los entiende a la luz de la oración, de esa que acabamos de ver, sabe de qué estamos hablando. Solo podía hacerlo él porque era la voluntad del Padre, en el cielo como en la tierra. Porque él quería que viniera en un cuerpo para que nos diera ejemplo que en el cuerpo también se puede no pecar, como lo hizo su Hijo Jesús. Y que la forma de haciendo era llenándose de la palabra a diario en oración. ¿Para qué? Para perdonar mis pecados, pero también para que yo perdone a otros. Mire, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, ponga la atención a esto. Este acetato es clave para dejarlo ahí también grabadito. Sacarle la fotito. Estas son las conclusiones, mire. El creyente espiritual no es un ser imposiblemente perfecto. O sea, la perfección no la vamos a lograr, eso solo lo hizo Jesús. Pero sí es uno que se goza en el Señor, se goza, está alegre, completamente alegre en Papito Dios, en su Hijo Jesús, en la guía del Espíritu Santo. Se goza en el Señor, se goza en su palabra, se goza en servirle y lo hace con humildad de corazón. Este es ese creyente que Dios quiere, ese creyente espiritual. Mientras que el que es carnal, o sea, si hay creyentes carnales, mire cómo se identifican los creyentes carnales. Es el que quizá sea capaz de alguna cosa buena de vez en cuando, a veces hace algunas cosas buenas. Cree en Jesús, sí, cree en Jesús, pero por ahí de vez en cuando hace algunas cosas buenas. Pero que normalmente este creyente carnal se haya envuelto en los asuntos del mundo, ya los hemos visto, ¿no? El poder, la fama, el dinero, el éxito, los viajes, los títulos, la plata, ese.
Y ese que se haya envuelto en esos asuntos del mundo es el que interpreta según los intereses egoístas de él mismo. Interpreta la palabra es según sus intereses egoístas. Es que Dios a mí me bendice y por eso me da la plata y por eso esto. Y cuando le va mal, no es que me está como castigando Dios. Y no ha entendido nada de qué se trata el asunto. Pero es un creyente. ¿Por qué? Pues dice que cree en Jesús. Pero no, su prioridad no son las cosas de Dios. No se goza en el Señor. No lo sirve. No es humilde. Son esas sus características. Piensa que las bendiciones van reflejadas solo en lo material y se envuelve en lo que le ofrece el mundo. Pero sí cree en Jesús. Entonces aquí lo estamos aclarando. Ahora, Jesús busca lo que vimos antes, que pensemos como Él. Y el Espíritu Santo lo que hace cuando nos llenamos todo el día en la mañana con la palabra, en oración con Dios, es guiarnos a pensar como piensa Jesús. Y eso lo va a responder el versículo 5 de este capítulo 8 de Romanos. Para el que quiera se adelanta, que eso lo vamos a ver el martes. Que el que dice que el que es carnal, sus pensamientos están eso, en las cosas carnales, en la naturaleza pecaminosa. Mientras que el que es espiritual, sus pensamientos durante el día se la pasa pensando en lo que le agrada a Dios, no es lo que le agrada a él, en ese sentido egoísta, no, sino en lo que le agrada a Dios. Entonces el problema va en los pensamientos y allá lo va a llevar al Espíritu Santo. Si usted se llena cada mañana, si llena el tanque en oración, a pensar como piensa Jesús, es decir, a crucificar lo malo cada día y a vivir lo bueno, vivir una vida. ¿En dónde? En ese cuerpecito que usted tiene, así como Jesús lo hizo en su cuerpo. Gracias, Señor, por tus explicaciones. Uy, esto está muy pasado. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén.